Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy parece que el Señor amanece un poco con el pie izquierdo, ¿verdad? Se levanta y nos dice: no vine a traer paz sobre la tierra. Y sin embargo, nuestro Papa cuando comienza, ¿verdad? El primer saludo: que la paz sea con ustedes, la paz sea con vos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Queridos amigos, ¿qué nos quiere decir entonces hoy el Señor? Porque dice: vine a enfrentar al hijo con la madre, a la hija con la madre, a la nuera con su suegra, etcétera, etcétera. Bueno, ese OPA, queridos hermanos, quiere decir que los valores del Evangelio, entonces no hay aquí nada que hacer. O nos ponemos en serio a vivir el Evangelio de Jesucristo, entonces nada de corrupción, nada de nepoei, allegueñas en duques, alleyapoque. Nada de estar entonces sobrefacturando, nada de estar ahí yendo a vender carne de cerdo, de vaca por otros países, ¿verdad? Buscando mercado, y al final te olvidas de lo elemental y lo fundamental que es tu pueblo y tu gente. Entonces, vivir el Evangelio quiere decir preocuparte de tu comunidad primero, tu entorno. Vamos a comenzar por casa, por eso te está hablando el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, todas estas cosas, queridos hermanos. Porque el Evangelio se comienza viviendo por casa. Si nosotros queremos que nuestra comunidad, queremos que nuestra iglesia, nuestras capillas, en nuestros grupos, en nuestros movimientos, se viva la gracia y la fuerza del Señor, entonces no van a peñandero garobi. Ñande hoy entonces no van a, porque si no, ya la pareja ya predica por ahí, pero ¿para quién estamos predicando? Predicando para que todos los demás se conviertan, ande, hashe, entonces amoñepunuta y con amoñepunui. Entonces cuando ponen o piensen que he venido a traer la paz en la tierra, quiere decir que muchas de estas decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida nos llevan a una discusión, evidentemente, porque no vamos a dejar absolutamente que se haga el mal. La vez pasada, hasta recuerdo el día, porque fue el Día de la Madre, en un momento le llamé a todas las mamás, ¿verdad? Y les di una bendición, y entre esas también estábamos recordando las cosas lindas que nuestras mamás como consejo nos dan. Y en la oración decíamos: así como nuestras madres jamás nos dicen cosas malas, no hay madre que haya dicho a su hijo andá a robar, no hay madre que le dice cuando vos seas grande, hacete un político para ser un corrupto, y así sucesivamente. Y por eso, y así por lo menos nos enduya. Y sin embargo, después nosotros vamos creciendo y nos olvidamos de las enseñanzas de Dios a través de nuestros padres. Y entonces esa mamá, después al final
de la misa vino y me dijo, padre, y venía con lágrimas en los ojos. Pendere a cuepa y cierto y te porque sea de cope te la semen oía hina bebé concejales dice. Ay, mea, brenda se gusta y lo ya bueno, hasta ahí nomás les cuento porque ella me dijo otras cosas más, ¿verdad? Pero les digo nomás, queridos hermanos, que justamente si el Señor viene aquí y nos dice todo esto, entonces quiere decir que tenemos que empeñarnos. El hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa, o sea que pega con la y se oíla en enemigo porque Ishmael le mete el dedo en la llaga. Mi hijo, no seas así. Y después dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, o vivimos el Evangelio o vivimos simplemente lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos organizarnos y organizar nuestra sociedad de acuerdo a nuestros criterios y nuestros egoísmos. Así que, queridos hermanos, ya yepita sota koanga, ya yepinuta lleva, ya yerure peñan de yarabe, ya ñesuta, ya yerureta. Que nos perdone, que nos ayude y que nos dé la fuerza para salir siempre adelante. Que así sea. Que así sea.